inicio de semana. Hoy tenemos un programa muy bonito. Vamos a hablar acerca de las enfermedades que más afectan a los mexicanos. Pero hoy tenemos también una invitada muy especial que viene desde Guayabitos, Nuevo Vallarta. Bienvenida, Delia. Gracias. Esta es tu casa. Muy amable, así me siento. Casualmente es la mamá de nuestro compañero Coleman. Buen día. Buenos días, Carlos. Aquí estamos también. Pues aquí, ya listos para este programa. Empezar el programa. ¿Y tenemos alguna nota especial para este programa con el que podamos empezar hablando del personaje principal de nuestro programa y de nuestra vida? Sí, el Salmo 71 es un hermoso salmo que habla de una persona que vivió para Dios desde su juventud hasta sus últimos días. Y un versículo, dice el versículo 17: me enseñaste, Dios, desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder y a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Muy lindo versículo. En realidad hemos tenido versículos lindos durante la semana, durante estas semanas que llevamos en el programa, y entonces ellos damos gloria a Dios y entendemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Él. Y eso nos hace sentir gozosos hoy empezando el programa esta semana con temas de las enfermedades que afectan a los mexicanos. Y nosotros veíamos que hay enfermedades que hemos ido repasando poco a poco y que son enfermedades que aquejan y que son causa de mortalidad y enfermedad en la población mexicana. Vimos que afortunadamente todas ellas pueden ser prevenibles, se pueden evitar de alguna manera con hábitos de vida, alimentación, ejercicio y sobre todo con paz mental. Veíamos que la primera, ¿recuerdas cuál era la primera enfermedad? El corazón, ¿no? El corazón. El mexicano se enferma más de su corazón y es lo que genera alrededor de 100,000 muertes al año. Y luego la subcampeona, porque somos subcampeones mundiales en diabetes, así que es la siguiente. Luego la semana pasada hablamos sobre cáncer, que es una enfermedad frecuente, y hablábamos sobre la vitamina C. La vitamina C, que producía grandes cantidades de antioxidantes. Y hoy vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares o más bien los accidentes cerebrovasculares, y esos incluyen corazón y cerebro, y es por eso que hoy tenemos invitada a Delia para que en un momento más nos hable un poquito acerca de este padecimiento. Pero bueno, creemos que nos vamos a un corte comercial y regresamos. No se vayan. Hablar de las enfermedades cerebrovasculares. Voy a permitirme leerles una parte de lo que habíamos buscado para ustedes en torno a las enfermedades que afectan a los mexicanos. Y dice así que las enfermedades cerebrovasculares, dice la cantidad de mexicanos que pierden la vida ante los padecimientos que afectan al corazón y los vasos sanguíneos. Es, por ejemplo, la ateroesclerosis o arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, lo cual va a dificultar la circulación de la sangre, o también el derrame cerebral, que es cuando se rompe una arteria cerebral. Estas dos cosas, tanto el endurecimiento como la ruptura del vaso, son enfermedades que afectan a los mexicanos y son las enfermedades cerebrovasculares, porque pueden afectar cerebro y grandes vasos. Ahora, encontramos que hay una cifra de 31,902 víctimas al año. Dice, si tomamos en cuenta que estas enfermedades se ven favorecidas por malos hábitos alimenticios, es decir, el consumo elevado de sustancias dañinas como la grasa, que afectan y tapan las arterias, o la falta de ejercicio, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, los niveles elevados de colesterol, entonces tendríamos que esperar que esta cifra de 31,000 aumentara cada año. Y hoy tenemos a una invitada especial porque ella padeció de una enfermedad cerebrovascular, no de una obstrucción del corazón que generan normalmente infartos y consecuentemente la muerte o pérdida de la calidad de vida, sino más bien una ruptura de una arteria cerebral que trajo como consecuencia parálisis facial. ¿Esto hace cuánto, Delia? Cuéntanos un poquito la experiencia que tuvo.
Yo tenía como 50 años y en ese momento estaba muy estresada. Sí. Tenía mucho estrés y me comenzó a doler la cara, la mitad de la cara, con un dolor que era de todos los dientes, la mitad de los dientes, el oído y todo realmente la cara. No podía, el aire no me podía tentar, el agua para bañarme me dolía, no podía comer. En aquel entonces fumaba y tampoco podía fumar. Ese es un hábito del tabaquismo que va obstruyendo las arterias. Y sí, duré como un año. Fui a ver diferentes doctores y me dijeron que tenía que operarme. Y yo estaba lista a operarme en ese tiempo, porque el dolor era tan feo, tan de día y noche. Y estaba yo lista que me operaran y me iba a dejar la cara, que se caía la cara, no sé, el músculo, sí, paralizada. Okay. Y esto hace 50, dices tú, hace 50, tenía 50 años. Tenía más o menos 50 Bien, años. entonces ocurrió hace poquito. para averiguar tu edad. La intención es averiguar pues como cuántos años. 38 años. Bien, entonces. No, 28. 28 años. ¿Cuánto tiempo duró desde que comenzó la enfermedad hasta que te curaste? Pues no recuerdo, pero sí fue como lo mínimo unos arriba de 6 meses. 6 meses enferma. Tú empiezas con dolor, de pronto un día te das cuenta que tu cara se deformó un poquito hacia el lado derecho. No se me deformó, nomás que no podía tocarla, todos los dientes, los oídos me dolía y para bañarme el agua que me corría en la cara era un dolor intenso. Okay. El viento que me pegara cuando iba en un carro así, no aguantaba. ¿Y el tratamiento fue médico, tomando medicamentos químicos o algún tipo de terapia alternativa? Fue una terapia alternativa. Una sí. terapia alternativa, y la cual evitó que fuera superada. Sí. Nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial entre una lesión del nervio facial, más conocido como el trigémino, porque tiene que ver con 3 ramas que dan sensibilidad a la cara, el cual se ve comprimido o apretado a través de las vértebras cervicales que van desde su cuello y van a producir una cierta parálisis facial. El dolor es intenso, realmente el dolor es intenso cuando existe una compresión del nervio facial, el que da sensibilidad. ¿Por qué estoy haciendo esta mención? Porque debemos hacer un diagnóstico diferencial entre una enfermedad, que es una lesión del nervio facial, y un accidente cerebrovascular, que es la ruptura de una arteria. Podemos llegar a confundirlo porque hay ocasiones en que nos vemos al espejo o vemos una persona y tiene la cara torcida de un lado. Esa cara torcida y pérdida de la fuerza de un lado particularmente es la ruptura de una arteria. Lo otro que nos está platicando Delia es una compresión del nervio facial. Pero es importante hacer este diagnóstico diferencial porque nos permite llegar a un mejor pronóstico en cuanto a un tratamiento oportuno. En el caso de Delia se requirió de terapia, de una terapia que descomprimiera. El antecedente es mucho estrés y por supuesto el consumo de tabaco. Y estas dos cosas tienen que ver con este tipo de enfermedades. Incluso con las rupturas de las arterias, en este caso también puede deberse a estrés, consumo de tabaco, niveles altos de colesterol, obesidad, sedentarismo y la alimentación, que son cosas que podemos prevenir. Ruptura de una arteria significa un derrame o una hemorragia que va a producir generalmente coágulos que van a taponar esa arteria. Es lo que le llaman el infarto cerebral. Exactamente, cuando vemos las personas que todo medio lado está paralizado, su cara se desvió, sus ojos se desviaron, no tiene fuerza en el brazo derecho o bien izquierdo y sus piernas van perdiendo fuerza y tono muscular. Eso es consecuencia de un derrame, derrame arterial. Por supuesto, esto es a nivel del cerebro, porque es una enfermedad cerebrovascular, y lo que está generando es que va perdiendo todas las funciones de un lado del cerebro, que son las que coordinan movimiento, sensibilidad, tono muscular y fuerza. ¿Por qué es que estamos haciendo tanto mención de esto? Porque son de las enfermedades más comunes que encontramos aquí en México, porque es importante entender que estas enfermedades se pueden prevenir y tiene que ver con los hábitos normales de vida.
Lo que mencionaba Delia hace un momento, el estrés es una de las causas más frecuentes de enfermedad en nuestro país. No solamente a nivel cerebrovascular, sino también lo que genera los famosos infartos, que es la primera causa de enfermedad y muerte en México. Y esto va de la mano con la obesidad, va de la mano con la falta de ejercicio, va de la mano con el tabaquismo, que no sé cuál sea la estadística en México. ¿Tú crees que la gente está fumando menos ahora que antes? Pues mucho menos, sí, mucho ¿Tú menos. crees que Como todas ya no estas dan campañas, permiso a fumar en lugares públicos, eso ayuda mucho. esto ha ayudado a que la gente fume menos? Sí, Seguramente esto se verá reflejado en la cantidad de años que podrán vivir los mexicanos. Hoy en día la esperanza aumentó, la esperanza de vida tiene un poco más de 80 años. No voy a preguntarte cuántos años tienen, pero me gustaría llegar a la edad de tu mamá. Ya te lo dije. ¿Cómo está? 76. 76 años en la condición física que se encuentra. ¿Haces ejercicio, Delia? ahorita no, Pero- más camino. Pues eso es ejercicio, sale a Sí. caminar todos los días. Entonces vive en un paraíso, en la playa, Sí, caminas, camino, pero ejercicio ya físico ya no. ya no. ¿Y tu alimentación? Pues es menos grasa, menos carnes, Menos Ujú. grasas, menos carnes que endurecen las arterias sí. y más ejercicio. ¿Y el tabaco? No, eso dejarse en el 97. Bueno, esa es la mejor noticia, dejar el tabaco. El tabaco mata, la incidencia de cáncer que vimos es alta. Y me llama la atención, mi mamá dejó de fumar de un día a otro. Sí. O sea, fue, Ya lo quiso. no fue de poco en poco, no fue con tratamientos. No, no tuve tratamientos, me puse un día como el lunes dejó de fumar y así dejé de fumar. Y cuando te llegan un cigarrillo me decía, trato ahorita que termine de lavar los trastes, de hacer esto, me fumo un cigarrillo. Y entonces me pasaban las ganas. O sea que de un día para otro dejaste de fumar y esto ya no lo has vuelto a hacer desde hace varios No, años. y si me fumo unos, vuelvo a agarrarlo. Fíjate, ese es el proceso de la rehabilitación. Quiere decir que siempre estamos en rehabilitación, ¿no? Ujú. Cuando hablamos un poco del tema de las adicciones, veíamos ese tipo de cosas, cómo dejar las adicciones, cómo poder prevenir. Bueno, no olvidar que adicciones también es comer harina, comer carbohidratos, una alimentación inadecuada. Esa es una adicción porque llama la atención consumir alimentos que nos matan, ¿no? Pero los hábitos también deben cambiar. Ejercicio, alimentación, controles médicos, disminución del estrés, ¿cómo? Como decían, con la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, nos vamos a ir a un corte comerciales y vamos a regresar con un tema bonito que hoy nos trae, ¿cierto? ¿De qué vamos a hablar? Así es. Pues de vivir, pues, este salmo tiene que ver con consejos para los ancianos. Es un anciano que escribe este salmo y es hermoso estar con una persona que te puede contar tantas cosas de la vida y experiencias que puedes aprender. Y a mí me gustaría también leer unos cuantos versículos aquí. Ok, pues nos vamos, no se vayan, regresamos, hay algo más en el programa que les llame la atención. Adelante, cuéntanos. Pues mira, los salmos, esencialmente en Proverbios, por ejemplo, encontramos muchos consejos para jóvenes, pero aquí en el libro de los salmos encontramos un salmo titulado como Oración de un anciano, ¿Qué salmo es? el Salmo 71. Muy bien. Y una de las cosas que yo creo que todos los que hemos tenido abuelitos o conocidos así muy queridos que son grandes de edad es escuchar hablar Historias. sus historias. Algunos platican cosas fantásticas que uno termina no creyéndolas, o que te platican historias de la revolución o de la época de los cristeros, y es interesante. Una de las cosas que la Biblia manda a aquellas personas mayores tiene que ver con enseñar sabiduría y enseñarles sabiduría a los más jóvenes. Alguien dice que nadie aprende en cabeza ajena, pero yo creo que es muy importante como jóvenes o adultos jóvenes el estar atentos a la sabiduría de las personas mayores. Este salmo habla posiblemente de alguien, es probable que haya sido David quien lo escribió,
o alguna persona que estuvo involucrada. El rey David era rey de Israel, o alguna persona involucrada en el gobierno, porque habla de enemigos que llegó a tener, momentos difíciles, pero esencialmente me quiero centrar yo en su oración, en lo que le está pidiendo a Dios en estos últimos días de su vida. ¿Era tal vez David un anciano en ese momento? En ese momento probablemente sí. O sea, probablemente sí fue David, de que fue un anciano quien escribió ese salmo, así es. Y dice al principio, versículo 1, dice: en ti, Señor, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Él se aferraba, y como menciona el Salmo, como lo había hecho toda su vida. Hoy en día el concepto es de que el niño es demasiado pequeño para pensar en Dios. A lo mejor ya, bueno, tiene su momento que tiene que hacer su primera comunión y lo mandan a tomar sus cursos y que ahí pensarán en Dios. Pero el niño es muy pronto para ser religioso, ¿no? El joven tiene muchas cosas que usar. El joven está muy ocupado en su escuela, en los estudios, en los amigos, así que el joven no tiene tiempo para pensar en Dios. El adulto joven está demasiado ocupado, tiene trabajo, tiene que tener éxito en la vida, está iniciando su familia. Ya cuando la persona llega a la edad madura, ya tiene hijos más grandecitos que le absorben su tiempo, así que tampoco tiene tiempo de pensar en Dios. Y llega el momento donde la vida se está acabando y el anciano dice: ya es muy tarde para pensar en Dios. Así es. Y a veces dice uno, el anciano: ya es muy tarde, yo he sido toda mi vida así, no puedo cambiar. Así que excusas siempre va a haber. Sí. El asunto no es en qué momento puedo llegar a tomar en cuenta a Dios en mi vida. Debo hacerlo en la edad en que me encuentre. Eclesiastés al final dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Este salmo habla de un anciano que dice: yo esperaré en el Señor siempre y te alabaré más y más, versículo 14. Y me llama la atención el tipo de historias que cuenta este hombre. Dice: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Volveré a los hechos poderosos del Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Y más adelante dice versículo 19: tu justicia, Dios, que llega hasta el excelso, tú has hecho grandes cosas, Dios. ¿Quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. O sea, se proyecta mucho más allá de su vida presente, hasta el momento donde dice: tú me levantarás nuevamente. Tiene la segura esperanza de la resurrección. No estamos hablando de reencarnación. Estamos hablando de resurrección. Resurrección. De hecho, la Biblia, hoy en día está muy de moda el pensamiento de la reencarnación. La Biblia se opone a este pensamiento. Si alguien dice: bueno, yo creo en la Biblia y creo en la reencarnación, no cuadra. La Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de eso el juicio, en Hebreos 9:27. Una sola vida nos dio el Señor, y hay que vivirla para Él. No tenemos multitud de vidas para decir yo esta vida la vivo para mí y otra vida la viviré. No, tenemos una sola vida. Vivámosla para Dios, como lo hizo este hombre del Salmo 71. Dediquemos lo que tenemos a Dios. Una sola vida nos dio el Señor, dediquemos a Dios. Es verdad, a veces nos confundimos cuando pensamos que creemos conocer a Dios. Y mucha gente que cree conocer a Dios ni siquiera ha leído la Biblia. Bueno, la ha leído de manera aleatoria, abre una parte de la Biblia y la lee, y entonces se va muy contento porque piensa que Dios le habló esa mañana. Pero así tampoco se lee ningún libro. No conozco ningún libro que se lea de esa manera y que uno pueda decir: yo leí 100 años de soledad, cada vez abría una página y leía una página y siempre me decía una historia diferente.
Las historias se leen de principio a fin. Sin embargo, el no conocer la Biblia nos hace pensar que podemos adaptar a Dios a nuestra necesidad. No existe tal reencarnación. Ni hay una ley del karma, ni hay una ley del dharma en la Biblia. Hay algo parecido quizás en la Biblia, que es la ley de la siembra y la cosecha. Es parecido a lo que sería el karma, pero tiene sus diferencias. Hay diferencias, y como cristianos sabemos que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero realmente las religiones orientales como tales no son muy distintas a lo que la Biblia enseña, y son en muchos aspectos irreconciliables. Entonces no podemos tratar de limar esas diferencias. Tenemos que creer o una u otra cosa. No queremos faltar al respeto. Nosotros solamente hablamos de lo que son las verdades bíblicas, y esos principios son a través de los cuales hemos decidido vivir. Gracias, Delia, por haber venido. Gracias por haberme Nos invitado. encantó tenerte hoy aquí. Coleman, ¿tenemos una canción para despedir el programa? Sí, vamos a escuchar una canción muy hermosa, se llama Sobre la Cruz, y habla justamente de lo que Cristo hizo ahí en la cruz. Él cargó nuestro pecado, Él pagó nuestro pecado ya fue quitado por la obra de Cristo. Lo que Él pide es que podamos confiar y creer en Él, aceptarlo como nuestro Salvador. Exactamente. Amigos, la cita es el miércoles, recuerden, 10 de la mañana, 10 a 10:30, nuestro programa Vida Plena. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día miércoles.